hay muchísima basura por muchísimas partes. Bueno, por aquí no quisiera caminar de noche. Es sumamente peligroso. Pasó algo. Vamos a ver, huyendo, a ver qué es lo que pasa. Ruteros, todos conocemos la Estatua de Libertad, Broadway, Times Square, the Brooklyn Bridge y esos lugares icónicos de acá de Nueva York. Pero ¿cómo será aquella parte del cual no se habla tanto? La parte más descuidada, más oscura de acá de Nueva York. Bueno, en este video te lo vamos a mostrar, así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. Bueno, ruteros, aquí estamos caminando por las calles de esta hermosa ciudad, porque como ya hemos dicho, aparte de lo bonito que solemos siempre ver, queremos mostrar también la otra cara. ¿Qué es lo que no se suele mostrar? ¿Qué es lo que no se suele contar de Nueva York? Una de las primeras cosas que me llama la atención es que hay un cambio abismal entre lo que es, por ejemplo, el downtown, midtown, o sea, la zona ya de los edificios y las zonas alrededor. No es necesariamente peor o malo, simplemente que se ve completamente diferente. Por ahora estamos caminando con Ángel y vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar, así que él nos va a guiar y allá le contaremos un poco más. Llegamos al famoso metro subterráneo de Nueva York y aunque hemos escuchado que es sucio, que huele mal, honestamente en esta ocasión todo se ve limpio. Lo que sí notamos es que aquí muchas veces se montan personas que suelen pedirte dinero. Y no nos referíamos a Ángel. Pero bueno, si algo puedo decir de esas personas que piden dinero es que lo hacen con clase. Bueno, aunque los metros se ven bien, no podemos decir lo mismo de algunas estaciones que visitamos, pues en esta, desde que salimos del metro nos encontramos con personas durmiendo, muy probable indigentes, pero eso no era lo único, porque también veíamos mucha basura en el piso y regado por todas partes, y esto último no solo lo vimos en la estación. Ruteros, algo que yo nunca pensé encontrarme aquí en los Estados Unidos es eso que ustedes están viendo aquí, toneladas, bueno, estas no son toneladas, pero hay muchísima basura por muchísimas partes. Pero también tengo que decir que, por ejemplo, por la mañana eso no se suele ver, sino que por la mañana es como que pasan los camiones de basura y todo queda nítido. Pero a esta hora, como por ejemplo 5, 6, 7 de la noche, ya ustedes ven que todo el mundo ha producido nuevamente basura y toda esa basura se queda, como quien dice, aquí hasta el día siguiente, lo cual ayuda mucho a que la ciudad se llene de ratas y malos olores. Aparte de que recogen la basura, tengo que decirte de que aquí se limpian bastante las calles. Como por ejemplo, si ven aquí hay un letrero en donde dice que de 8 a 8 y media no pueden haber carros aquí. ¿Por qué? Porque pasa el camión que limpia las calles. Aunque eso no quiere decir de que las calles siempre estén limpias. Porque al final, aunque el gobierno haga su parte, si nosotros que somos los que vivimos aquí en la ciudad no mantenemos las cosas limpias, eso es lo que vamos a obtener. Mientras seguimos caminando encontramos una esquina llena de velas y junto con ello la foto de una persona. En otras ocasiones que hemos visto esto, se trata muchas veces de un ajuste de cuenta, lo que pensábamos que era lo mismo ya que estábamos en un lugar que muchos dicen que no es tan seguro. Pero para salir de dudas decidimos acercarnos y preguntar. ¿Y cómo fue que pasó? Un ataque al corazón. ¿Un ataque al corazón? Sí, ¿Aquí mismo? No, en el carro, sentado ahí. No resistió. ¿Y quién decidió hacerle como este altar aquí en esa parte? Ah, ustedes mismos. Hemos comprado todo eso. Vela, gastamos ya como 600, 700 y ya mañana vamos a cambiarla otra vez. Yo tengo un muchacho, como no importa, eso no importa. Sí, porque se ve como que era joven. ¿Qué edad tenía? Ella iba a cumplir 52. 52, pero parece como de 30. Parece de 30, ¿tú lo ves? Wow. Esto deja ver claramente que no todo es lo que parece. Cuando muchos al ver esto piensan que es una víctima más de la delincuencia, resulta ser una historia completamente diferente, mostrándonos que hay amigos que son leales aun cuando ya no estamos. Bueno, ruteros, aquí nos encontramos en una zona en donde se suelen reunir muchas personas que usan ciertas sustancias. Aquí pueden ver, por ejemplo, caminando
ciertas agujas, las tapitas todavía, aquí también. O sea, es muy llamativo. La calle no se ven llenas de personas que usan ciertas cosas, pero sí tienen sus lugares. Sí hay ciertas esquinas, ciertos momentos donde se pueden encontrar algunas cosas así. Caminando por acá nos damos cuenta que aquí hay un pocito o un lugar en donde se pueden ver un sinnúmero de agujas usadas. Y si comparas esto con lo que hemos encontrado hasta ahora, aquí hay muchísimas. O sea, eso deja ver claramente de que aquí se usa bastante. La razón por la que no se ve tanto, también es porque acá vienen las personas, limpian, y por eso aquí no suelen encontrar tantas cosas como normalmente se usan. Ahora, algo que sí preocupa bastante es que esto es un parque público, así que no sería sorprendente si por aquí pasan familias a sacar el perro, a andar con sus hijos, pero corres el riesgo de encontrarte con algo como esto. Eso sí es un peligro, como pueden ver, porque esas todavía tienen sus agujas, lo cual es sumamente peligroso, porque si un niño o alguien camina por ahí y se puya, pues no sabe lo que se le puede transmitir o qué le puede pasar. Entonces sí, eso es un poquito peligroso. Aquí saben de que hay ese tipo de cosas. Y una de las razones en las cuales nos podemos dar cuenta de esto es este basurero, el cual probablemente está ahí para que las personas pongan sus agujas después de usarlas. Bueno, lo ponen para eso, pero no sé si... No hay nada. No, está completamente vacío. O la vaciaron ya, o no siempre se usa, pero realmente sí es el propósito de esa basura. Y creo que ayudan para tratar de aliviar el problema, pero del todo no lo pueden quitar. De hecho, en algunas calles que tú vayas caminando por acá, vas a encontrar a personas literalmente inyectándose o haciendo ese tipo de cosas. El verlo así también te hace pensar, bueno, por aquí no quisiera caminar de noche, porque uno nunca sabe de qué es capaz una persona en un estado drogado. Aún así decidimos regresar de noche para ver qué podemos encontrar en este lugar. Y nos sorprendió que nos encontramos con una mujer que parece estar fuera de sus cabales. También habían más personas que estaban sentados sobre unas escaleras, pero completamente en la oscuridad, por lo cual se nos complicó el mostrárselo. Ahora, esto no lo hacemos con la intención de exponer a las personas que consumen, sino para traer conciencia y mostrarles de que ciudades como Nueva York, a pesar de ser tan hermosas, también tienen cosas que el turista no siempre suele ver. Ruteros, y como ustedes están viendo, esa es una de las gran problemáticas por la cual está pasando esta gran ciudad. Ahora vamos a un lugar que se llama el Bronx y vamos a ver cómo se mueve el asunto por ahí. Bueno, ruteros, realmente la imagen de uno es formada por lo que uno ve y uno escucha. O sea, estamos aquí caminando por el Bronx y la imagen que teníamos del Bronx era bastante diferente a lo que estamos encontrando. La gente piensa que cuando tú llegas al Bronx tú vas a encontrar la calle toda dañada, los muertos en la calle, perros, animales, todo así, cosas como que esto es la primera parte de la entrada del infierno. O sea, aquí vemos personas normales caminando en la calle tranquilo, el ambiente se siente bastante tranquilo. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy en día, porque, bueno, señores, como pueden ver, aparentemente la policía está en búsqueda de alguien, porque como anda esa policía, no me diga que va para su casa. Vamos a ver, huyendo, a ver qué es lo que pasa. Paran el tráfico aquí de este lado, así que está picante la cosa. Señores, como ven aquí, estamos presenciando un arresto. No sabemos qué pasó, pero se están llevando a una persona. Miren cómo está aquí todo el mundo en la calle. 4 carros de policía vinieron a buscar a ese personaje. Ahí está. No es la primera vez que veo ese tipo de cosas aquí. Y no en el Bronx solamente, sino que en nuestra estadía por Estados Unidos lo hemos visto ya varias veces. Nosotros pensábamos que el Bronx era un barrio, pero por lo visto no es un barrio, sino es un condado, es algo grandísimo. Sí, verdaderamente no me siento en Estados Unidos, o sea, lo que huelo, lo que veo. ¿Y qué huele? ¿Qué huele? ¿Mucha marihuana? No, ¿qué pasa? No, o sea, el olor de las frutas, veo muchísimas frutas, las mismas frutas que veo en República Dominicana, por ejemplo, o quizás en cualquier otra parte de Latinoamérica. Lo que escucho, español. Ahora sí tenemos que decir que lo que predomina por acá, sobre todo son personas de color. O sea, hay personas de diferentes naciones, pero muchos gringos no puedo decir que veo por acá. Hasta ahora creo que no he visto ni uno. Eso sí es algo que llama la atención. Pero es lo que hay y vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. These are the moments only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're your own enemy, your own enemy, your own enemy.
Bueno, ruteros, no han pasado ni 10 minutos, creo yo, y ya estamos escuchando otra vez la policía por esos lados. Es nuestra primera vez aquí en el Bronx y como ven, ha sido una noche bastante movida. No sé si es lo normal, no sé si los que viven por aquí experimentan eso como algo normal. Si tú vives aquí en el Bronx o conoces esta zona, déjame saber en los comentarios si eso es algo que se ve como cada día. Pero es bueno saber de que si pasa algo, la policía está por aquí rápido. Y eso ha sido una manera de que nosotros sepamos de que los agentes policiales por lo menos están haciendo su trabajo por aquí. Al menos así parece. Miren, ruteros, qué desperdicio hay aquí. Eso es agua potable. Y no me vengas tú a decir a mí de que eso tiene ahí 2 minutos, 5 minutos. Para mí eso tiene horas y horas. Eso es un desperdicio demasiado grande. Hasta en eso este mundo está mal repartido. En algunos lugares el agua sobra y en otros lugares el agua falta. Qué pena que los olores todavía no se pueden transmitir a través de las cámaras. Porque si ustedes pudieran oler lo que yo estoy oliendo ahora mismo, yo creo que ustedes mismos apagarían la cámara y se fueran para su casa. Que hay un mal olor a pis terrible. Pero ya que ustedes no pueden olerlo y yo me lo estoy oliendo todo para poder hacer este video, pues lo mínimo que tú puedes hacer es darle like a ese video, comentarlo y claro, suscríbete para que nos sigas apoyando. Ruteros, otra cosa que llama la atención es que mientras caminas por acá, no esperes un lugar tranquilo, silencioso. No. Aquí hay bulla por toda parte. Los carros, el que vende el helado, la gente hablando. O sea, aquí se nota que hay mucho tráfico y es de continuo. A vivir aquí en una de esas esquinas no se lo desearía a nadie. Ahora, si vives aquí, aparte del ruido, encontrarás muchos indigentes y adictos. Normalmente, ruteros, aquí donde nos encontramos, suele estar lleno de personas que usan cierta sustancia y también de personas que viven de la calle. Pero hoy lo estamos encontrando limpio, lo estamos encontrando vacío. No sé si esa es una mejora del barrio o que sencillamente hoy no están aquí. Más adelante te mostraremos otro lugar en donde estas personas suelen reunirse, pero antes... Otra cosa que es parte de esta otra cara de Nueva York es que hay como una ley, no sé, callejera, porque aquí todo... No, espera, porque aquí todo el tiempo estamos caminando y Ángel no es el primero, pero toda la gente con la que hemos grabado, cada vez que vamos a cruzar un semáforo, está en rojo y tú lo ves a ellos caminando. Y la gente aquí también, la cultura completa es como que a veces ven cómo pueden pasar y pasan en rojo. ¿Qué es lo que pasa aquí, Ángel? Es que la cultura neoyorquina, lo nuevayorense, no se dice. Los neoyorquinos normalmente no se paran a esperar de que cambie el semáforo cuando está limpia la calle, no está pasando absolutamente nada. Entonces es como tú vas a perder tu tiempo preciado y las personas no entienden eso hasta que le toca tomar el bus, hasta que le toca tomar el tren, que simplemente por tú pararte en el semáforo cuando no está pasando absolutamente ningún vehículo, por 2 segundos pierdes el tren y ese tren regresa en 15 minutos. Entonces, en Europa la vemos diferente. En Europa nosotros decimos, usted tiene que salir a tiempo. salimos a tiempo. Usted tiene que salir a tiempo. El problema, los que no están a tiempo, son los buses ni los trenes. O sea que tú como peatón siempre tienes la razón y tienes que pasar. ¡Fua! No, pero tienes que saber que un segundo perdiste fuera, un segundo que te puede costar 20 minutos. Seguro que si tú sales media hora antes de tu casa, como dicen los europeos, siempre vas a estar a tiempo. No, te lo digo. Te lo digo yo como persona que ha llegado temprano a la estación y llego tarde al trabajo. Persona que llega tarde a la estación y llega temprano al trabajo. ¿Cómo pasa? No lo sé. Me voy a venir a vivir a New York para demostrarles a todos ustedes que lo que dicen los europeos funciona. Bueno, horteros, déjenlo ustedes saber en los comentarios qué ustedes piensan acerca de esto. Sí creo que es parte de esa cultura que hemos mencionado, de que aquí todo como que va muy rápido. O sea, que la gente aquí como que no se detiene. Entiendan esto, el semáforo solamente para los peatones es una referencia de mira a tus dos lados y asegúrate de que no venga ningún vehículo. Si no viene nadie, sigue tu camino. Bueno. Al igual que mencionamos anteriormente en el video, en Nueva York hay una problemática, y es que el consumo de ciertas sustancias se pueden encontrar en muchas partes de esta ciudad, incluyendo en los parques, y el Bronx no es la excepción. Roteros, como ven, aquí estamos caminando por un parque que se llama en español el Acueducto, y lo que estamos viendo son muchísimas personas que son personas de la calle, que viven en la calle y que también consumen ciertas sustancias. Como nosotros andamos juntos, muy probable que no nos pase nada. Pero imagínate tú que pases por aquí solo con la cámara a las 3 de la mañana. Puede hacer que te pase algo, puede hacer que no. Porque no todos ellos son agresivos. Ellos lo que quieren es consumir su sustancia sin que nadie lo esté molestando.
Entonces, como andamos 3 en este caso, es muy probable que, como dice Ángel, no nos pase absolutamente nada. Y lo que viene ahí es la policía, porque aquí hay una ley que nadie se puede quedar en los parques después de cierta hora. Entonces la policía se da su vuelta por aquí, chequeando quiénes están a esas horas de la noche en la calle, quienes todavía tienen como la intención de quedarse, para ellos venir y dispersarlos a todos. Ruteros, como pueden ver, New York es más que esos monumentos emblemáticos que tantos conocemos por la televisión y las redes sociales. No todo es ese billete verde o ese sueño americano. También hay una parte muy vulnerable que podemos ver alrededor de la ciudad de Nueva York. No solamente en el Bronx, como vimos ahora mismo, pero también en otras partes. Ahora, este tipo de videos nosotros lo hacemos en diferentes países, así que para ver más de este contenido en donde te mostramos la otra cara de las ciudades que visitamos, dale click aquí.